En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Continuamos entonces con las enseñanzas del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos viendo la segunda parte, la celebración del misterio cristiano, y comenzaremos ahora con los 7 sacramentos. Los 7 sacramentos instituidos por nuestro Señor pueden dividirse en sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo, confirmación y Eucaristía, sacramentos de curación, penitencia y unción de los enfermos, y sacramentos al servicio de la comunidad y de la misión, el orden sacerdotal y el matrimonio. Todos corresponden a momentos importantes de la vida cristiana. Nuestro Señor quiso que la gracia sacramental nos acompañara desde el bautismo, desde el inicio, del nacimiento, hasta nuestro paso hacia la vida eterna con la unción de los enfermos. Y todos los sacramentos están ordenados a la Eucaristía, porque la Eucaristía no solo recibimos la gracia, sino al mismo autor de la gracia, a Cristo mismo. El bautismo. Entonces, bautizar significa sumergir en el agua, y quien recibe el bautismo es sumergido en la muerte de Cristo y resucita con él. También se lo llama baño de regeneración y renovación en el Espíritu Santo. Se lo llama también iluminación, porque el bautizado se convierte en hijo de la luz. Como otros muchos misterios en la antigua alianza, el bautismo fue prefigurado, y son prefiguraciones del bautismo el agua, fuente de vida y de muerte, el arca de Noé, que salvó a Noé y a su familia por medio del agua, el paso del Mar Rojo, que liberó al pueblo de Israel, conducido por Moisés y rescatado de la esclavitud de Egipto, el paso del Jordán, que hace entrar a Israel en la tierra prometida, imagen de la vida eterna. Y estas prefiguraciones del Antiguo Testamento se cumplirán en Jesucristo. Al comienzo de su vida pública se hizo bautizar por Juan el Bautista en el Jordán, levantado en la cruz, esa cruz prefigurada también aquella serpiente de bronce, que miraban los judíos cuando eran picados por aquella serpiente y eran sanados. Bueno, en aquella cruz, después de morir Cristo, con aquella lanzada, surge de su costado abierto sangre y agua. Y después de su resurrección, Cristo confió a los apóstoles la misión de ir por todo el mundo y bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Desde el día de Pentecostés, la Iglesia comienza a administrar el bautismo que cree en Jesucristo. Respecto del rito, entonces el rito esencial consiste en sumergir al candidato en el agua o derramar agua sobre la cabeza mientras se invoca el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Podrá recibir el bautismo cualquier persona que no esté bautizada. La Iglesia desde sus comienzos bautizó a los niños porque todos venimos al mundo con pecado original. En el bautismo se exige la profesión de fe, en el caso del niño, por medio de sus padres y de la iglesia. En el caso de un adulto, lo hará personalmente. Tienen los que se bautizan un padrino o una madrina, y ellos, junto con toda la comunidad eclesial, tienen la responsabilidad en la preparación al bautismo, por el catecumenado, así como en el desarrollo de la fe de la gracia bautismal del candidato. ¿Quiénes son los ministros ordinarios del bautismo? El obispo y el presbítero. Y en la Iglesia Latina también el diácono. En caso de necesidad, cualquier persona, incluso un no bautizado, un no creyente, puede bautizar, pero siempre que tenga la intención de hacer lo que hace la Iglesia y derramar agua sobre la cabeza del candidato y pronunciando la fórmula trinitaria. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este bautismo es necesario para la salvación,
de todos aquellos a quienes el Evangelio ha sido anunciado y han tenido posibilidad de pedir el sacramento, puesto que Cristo ha muerto para la salvación de todos, pueden salvarse también sin el bautismo todos aquellos que mueran a causa de la fe, el bautismo de sangre, los catecúmenos que se preparan para recibirlo, y todos aquellos que, bajo el impulso de la gracia, sin conocer a Cristo y a la Iglesia, buscan sinceramente a Dios y se esfuerzan por cumplir su voluntad, que es lo que llamamos el bautismo de deseo. Y respecto de los niños que mueren sin bautizar, la Iglesia en su liturgia los confía a la misericordia de Dios. Y en este sentido les recomiendo el documento que a pedido del Papa San Juan Pablo II realizó la Comisión Teológica Internacional, un estudio muy profundo e interesante sobre justamente qué pasa con los niños que mueren sin haber recibido el bautismo. En definitiva, la conclusión es que realmente no se sabe, pero la Iglesia tiene la esperanza, por la misericordia de Dios, por el amor que tiene Jesucristo por los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Está muy fundado este documento. Tiene la esperanza de que gocen de la visión beatífica. ¿Cuáles son los efectos del bautismo? Bueno, en primer lugar, perdona el pecado original, todos los pecados personales si fuera una persona mayor, todas las penas debidas al pecado, hace participar de la vida trinitaria mediante la gracia santificante, recibe la gracia de la justificación que incorpora a Cristo y a su iglesia, hace participar del sacerdocio de Cristo y constituye el fundamento de la comunión con los demás cristianos. Otorga al bautismo las virtudes teologales y los dones del Espíritu Santo, y el bautizado comienza a pertenecer para siempre a Cristo, pues en efecto queda marcado con ese sello indeleble, con ese carácter. El nombre cristiano es importante porque Dios conoce a cada uno por su nombre, es decir, por su unicidad. Con el bautismo el cristiano recibe en la iglesia el nombre propio, preferiblemente el nombre de un santo, de modo que éste ofrezca al bautizado un modelo de santidad y le asegure su intercesión ante Dios. Bueno, pasemos a las enseñanzas del compendio sobre la confirmación. El compendio nos recuerda que en la antigua alianza los profetas anunciaron que el Espíritu del Señor reposaría sobre el Mesías esperado y sobre todo el pueblo mesiánico. Toda la vida y la misión de Jesús se desarrolla en total comunión con el Espíritu Santo y luego los apóstoles reciben el Espíritu Santo en Pentecostés y anunciarán las maravillas de Dios. Y así comunicarán a los nuevos bautizados mediante la imposición de las manos el don mismo del Espíritu. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha seguido viviendo del Espíritu Santo y comunicándolo a sus hijos. Este sacramento se llamará confirmación porque confirma y refuerza la gracia bautismal. Se llama también crismación, puesto que un rito esencial de este sacramento es la unción con el santo crisma. En las iglesias orientales es la unción con el santo mirón. El rito esencial de la confirmación es la unción con el santo crisma, que es aceite de oliva mezclado con perfumes, consagrado por el obispo el jueves santo en la misa crismal, por la mañana en la catedral, que se hace con la imposición de manos por parte del ministro, el cual pronuncia las palabras sacramentales propias del rito. En Occidente, esta unción se hace sobre la frente del bautizado, con estas palabras, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, y en las iglesias orientales de rito bizantino, la unción se hace también en otras partes del cuerpo con la fórmula sello del don del Espíritu Santo.
Los efectos de la confirmación son esa especial efusión del Espíritu Santo, como sucedió en Pentecostés, y esta efusión imprimirá en el alma un carácter indeleble, al igual que el bautismo y el orden sagrado. La confirmación otorgará un crecimiento de la gracia bautismal, ayudará a arraigar más profundamente la filiación divina, une más fuertemente con Cristo y con su iglesia, fortalece en el alma los dones del Espíritu Santo, concede una fuerza especial para dar testimonio de la fe cristiana, siendo soldado de Cristo. Puede y debe recibirse una sola vez, lo hemos dicho, porque imprime carácter, igual que el bautismo y el orden sagrado. Y para recibirlo con fruto, hay que recibirlo en gracia de Dios. Y evidentemente es conveniente confesarse antes de recibir este sacramento. ¿Quién es el ministro originario de la confirmación? El obispo. Y así manifiesta ese vínculo del confirmado con la iglesia en su dimensión apostólica. Cuando el sacramento es administrado por un presbítero, como sucede ordinariamente en Oriente y en casos particulares en Occidente, es el mismo presbítero, colaborador del obispo, y el santo crisma, consagrado por el obispo, quienes expresan el vínculo del confirmado con el obispo y con la iglesia. Bueno, Dios mediante, entonces, en la próxima clase continuaremos con el sacramento de la Eucaristía para así finalizar estos primeros sacramentos de la iniciación cristiana. Que Dios los bendiga y los haga muy santos y hasta la próxima clase, si Dios quiere.